Seguro que has oído hablar de los Illuminati, esa organización secreta que mueve los hilos del mundo, provoca la caída de gobiernos y controla nuestras vidas desde las sombras. ¿Pero existen los Illuminati en la actualidad? ¿Es verdad que controlan el mundo desde las sombras? Cuando escuchamos el nombre de los Illuminati, nos viene a la mente imágenes de rituales secretos, poderes ocultos y una influencia que se extiende por todos los estamentos de la sociedad. Desde novelas hasta películas, se han creado historias fascinantes en torno a esta enigmática organización. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Para qué se crearon y cuáles eran sus verdaderos objetivos? Para desentrañar este misterio, he investigado a fondo toda la historia de los Illuminati, desde sus orígenes hasta la actualidad, y voy a revelarte todo lo que he descubierto. Nos centraremos solo en los hechos históricos, separando la realidad de la ficción y la historia del mito. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. El origen de los Illuminati. Viajemos hasta el corazón de Baviera, al año 1776, donde todo comenzó con un hombre, Adam Weishaupt, un profesor de leyes en la Universidad de Ingolstadt, que encendió la mecha de una idea revolucionaria, en la que la razón y el conocimiento prevalecieran sobre las creencias religiosas y el autoritarismo de los reyes. Una idea que chocaba de lleno contra todas las creencias de la época, donde las religiones tenían mucho poder y este poder era compartido con la monarquía, dominando juntos a la sociedad con mano de hierro. Y de esta forma, Weishaupt, cansado y desilusionado con el control ejercido por estas instituciones, decide formar una sociedad secreta que aspire a un nuevo amanecer, donde la razón y el conocimiento prevalezcan sobre la superstición y la opresión. Así que junto a 4 de sus alumnos, crean la sociedad secreta conocida como la Bund der Perfektibilisten, cuyo significado podría ser algo así como Asociación de los Perfectibilistas. Ya tenían un nombre, ahora necesitaban un símbolo que les representara, y eligieron al de la diosa griega de la sabiduría y el entendimiento, el búho de Minerva. Hasta este momento eran 5 miembros, tenían un misterioso nombre, un símbolo y un claro objetivo: difundir el pensamiento ilustrado, fomentar la ciencia y la filosofía, y promover los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos ideales de la Ilustración que más tarde provocaron la Revolución Francesa y que a Luis XVI y a la reina María Antonieta le cortaran la cabeza, hecho que sirvió para que algunos culparan a los Illuminatis y comenzaran a ganarse esa fama de dominadores del mundo. Pero sigamos con la historia. Poco tiempo después pasaron a ser 12 miembros, y como el nombre elegido inicialmente era bastante extraño, Weishaupt propuso cambiarlo a la Orden de las Abejas, haciendo una clara comparación con una colmena, donde él sería la abeja reina y el resto serían sus abejas obreras que recolectarían el néctar de la sabiduría. Pero al final se prefirió cambiarlo, primero a Unión de los Iluminados, y finalmente, en abril de 1778, pasarían a llamarse Illuminate Norden, es decir, la Orden de los Iluminados. Dentro de la organización, todos sus miembros protegían su anonimato con un seudónimo, y Weishaupt, bajo el seudónimo de Espartaco, guiaría a los Illuminati o los Iluminados para liberar a la sociedad de los grilletes de la doctrina religiosa y el control monárquico, ideales que también estaban claramente influenciados por los filósofos Voltaire y Rousseau. La organización seguía creciendo y pronto comenzaron a atraer a jóvenes intelectuales, académicos y algunos miembros de la nobleza. El tipo de candidato perfecto eran hombres que no superaran los 30 años de edad, adinerados y que fueran fácilmente manipulables para obedecer y acatar las órdenes de su líder. No estaba permitido el ingreso en los Illuminati a mujeres, ni practicantes de otras religiones que no fuese la católica o cristiana, ni tampoco a monjes o sacerdotes. Y supongo que ya habrás notado la primera gran contradicción. Una organización que promueve la libertad, la igualdad y acabar con el poder de las religiones,
y sin embargo solo permite la entrada a hombres selectos que tendrán que obedecer sin objeción a su líder, sin libertad de pensamiento y que además debían ser cristianos. Pero esto tiene una explicación, ya que buscaban miembros con una proyección brillante que pudieran colocar en puestos influyentes, y así la organización iría ganando poder para cumplir sus objetivos. Lo que sucedía es que las únicas personas que encajaban en ese perfil eran hombres de familias adineradas y de religión católica, que era la dominante. Apogeo de los Illuminati. Reclutando masones. La orden seguía creciendo en número de miembros y también en ambición, extendiendo su red desde Baviera a otras partes de Europa, por lo que necesitaban una estructura jerárquica que les permitiera organizarse y que además resultara interesante para atraer a nuevos miembros. De esta forma, desde sus inicios se organizaban en 3 grados de jerarquía. Primero estaban los novicios, luego los minervales y por último los minervales iluminados, aunque más tarde pasaron a tener hasta 13 grados de iniciación. Cada grupo de miembros tenían que obedecer a un jefe del que no conocían su identidad, y de esta forma, si un miembro era descubierto, nunca podía delatar a su jefe y la organización estaría protegida. Llegado a este punto, tenemos que hablar también de los masones. Y es que en aquella época los Illuminati compartían escenario con los masones, y pronto Weishaupt vio un filón de reclutamiento entre los miembros más influyentes de las logias masónicas. No solo les robaban miembros influyentes, sino que también les copiaban la forma de organizarse y algunos ritos y reglas interesantes. Uno de estos masones influyentes que se pasaron a los Illuminati fue el barón Adolf von Knigge, que actuó como un infiltrado consiguiendo reclutar a otros miembros influyentes de las logias masónicas. Su seudónimo dentro de los Illuminati era Filón, en honor a un arquitecto ateniense del siglo IV. Aunque no está demostrado, se cree que otro de los fichajes más destacables fue Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío fundador de la dinastía Rothschild, quien se convirtió en una de las familias más adineradas de la historia de la humanidad, lo que supuso un significativo crecimiento financiero de la Orden de los Illuminati. Esta creencia es la culpable de algunas de las teorías conspirativas que defienden que los dueños de los grandes bancos de América, descendientes de la dinastía Rothschild, pertenecen a sociedades secretas que manejan los hilos del mundo. Pero volvamos al barón Adolf von Knigge. ¿Y por qué unos masones influyentes querrían pasarse a los Illuminati? La respuesta es simple: por más poder. Weishaupt era muy inteligente. Sabía que la única opción de que los masones influyentes se pasaran a su orden sería por la propia codicia y la ambición de poder de estas personas, por lo que prometió al barón que podría ascender a unos rangos de jerarquía que estaban incluso por encima suyo y que se hacían llamar los Serenísimos Superiores, y que en realidad la Orden de los Illuminati no había sido creada por él, sino que era muy antigua. Esto le sirvió para generar el interés, la curiosidad y la ambición necesarias para seguir reclutando miembros influyentes y llevar a la Orden de los Illuminati al nivel más alto de su existencia, al menos durante un tiempo. Comienza la caída de los Illuminati. Y es que cuando todo parecía ir mejor que nunca, comenzaron a surgir algunos graves problemas, que finalmente les llevó a su caída y posterior desaparición. ¿Y cuáles fueron esos problemas? Pues principalmente fueron 3. El primero fue las tensiones internas y discrepancias que surgieron entre algunos de los miembros más influyentes. En segundo lugar, fue la indiscreción de algunos miembros, por lo que dejaron de ser una organización secreta. Y en tercer lugar, los enemigos poderosos que se ganaron por los ideales que defendían. Pero vayamos por partes. Recuerda cómo reclutó al barón Adolf von Knigge y a otros masones influyentes, prometiéndoles que podrían ascender y ocupar los puestos de mayor rango y poder, llamados los Serenísimos Superiores, pues todo era una mentira. No existían tales rangos jerárquicos y ante las insistencias del barón, Adam Weishaupt tuvo que admitir que lo había inventado para reclutarle junto a otros masones.
Con la mentira descubierta, era de esperar que el barón abandonara inmediatamente la orden, pero sorprendentemente Adam Weishaupt se las ingenió para convencerle de que no lo hiciera, al menos durante un tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Pues le encargó la tarea de reorganizar toda la estructura jerárquica de la orden y crear esos grados superiores que tanto ansiaba, y tendría libertad para hacerlo como él quisiera. Pero lo cierto es que más tarde acabaron surgiendo nuevas tensiones y discrepancias, y el barón, que tenía ideales más moderados que los de Adam Weishaupt, abandonó finalmente la Orden de los Illuminati en 1784, solo 4 años después de unirse a ellos. Su marcha ocasionó un gran daño a la orden, y tras su salida otros miembros influyentes lo acompañaron, dejando así a la orden muy desprotegida y perdiendo gran parte del poder que habían ganado. Por otro lado, algunos miembros presumían en público de pertenecer a los Illuminati y del gran poder que esta orden tenía, y esta indiscreción pronto levantó las suspicacias y las críticas de los ciudadanos, al ver cómo los cargos más importantes y de mayor poder dentro del gobierno eran ocupados por supuestos miembros de los Illuminati. De esta forma dejaron de ser una organización secreta y pasaron a estar detrás de todas las teorías conspirativas instaladas en la sociedad. Aunque también hubo traiciones por parte de exmiembros descontentos, como la de Joseph von Utzschneider, quien cumplió un rol importante para la caída de la orden secreta. Joseph, que era un alto funcionario estatal, estaba molesto por cómo se dirigía la orden, y le envió una carta a la Gran Duquesa de Baviera mencionando todas las actividades de la orden, pero también añadiendo algunas mentiras para agravar la situación. Entre estas acusaciones se encontraba la licitud del suicidio como una opción, considerar que era correcto envenenar a sus enemigos, sugerir que la religión era absurda y que el patriotismo era una actitud pueril, y la sugerencia de que los Illuminatis conspiraban a favor de Austria, quienes en aquel entonces tenían conflictos y disputas territoriales y políticas. Y por si todo esto fuera poco, Carlos Teodoro, el príncipe elector del Palatinado y Baviera, se vio prácticamente obligado a prohibir todas las organizaciones secretas, incluida la Orden de los Illuminati. En una sociedad donde hablar contra la Iglesia y la monarquía podría tener graves consecuencias. Estas no tardaron en llegar, y el 2 de marzo de 1785 firmó el edicto que acabó por destruir la Orden de los Illuminati. Y así, de esta forma, tras 9 años de existencia, los Illuminati se disuelven cayendo en el olvido, o al menos de momento. Los Illuminatis después de la prohibición. Tras la prohibición expresa de los Illuminati, las consecuencias fueron inmediatas. Adam Weishaupt quedó relegado al rechazo social, fue expulsado de la Universidad de Ingolstadt, donde trabajaba dando clases, y al ver que no tendría demasiado futuro en Baviera, y los problemas legales que le venían, con 40 años de edad, decidió exiliarse en la ciudad de Gotha, donde pasó el resto de su vida hasta su muerte en 1830 a la edad de 82 años. Antes de morir realizó varios escritos defendiendo la orden de los Illuminatis y sus intenciones, pero tuvieron poca relevancia e impacto en un público al que ya no interesaban las sociedades secretas. ¿Y qué sucedió con el resto de sus miembros? Pues que muchos de ellos buscaron refugio en otros movimientos secretos, como algunas logias masónicas o sociedades afines. La dispersión de los Illuminati fue inevitable tras la prohibición de la orden en Baviera. Otros miembros se exiliaron a diferentes países, donde intentaron continuar sus actividades clandestinas o se integraron en grupos secretos existentes en esas regiones. Esta dispersión provocó que la influencia y el impacto de la orden se difuminaran, pero muchos de sus ideales y enseñanzas se mezclaron con otras corrientes filosóficas y movimientos secretos en Europa. Lo cierto es que durante los 12 años siguientes a la prohibición de los Illuminati, la orden cayó en el olvido, hasta que en 1797 la publicación de 2 obras literarias en el mismo año despiertan de nuevo el nombre de los Illuminati.
En una de ellas, escrita por un sacerdote francés de los jesuitas llamado Agustín Barruel, afirmaba que los Illuminati seguían existiendo en la clandestinidad e incluso que fueron los culpables de impulsar la Revolución Francesa de 1789, solo 4 años después de la prohibición de la orden. La otra obra, escrita por el británico John Robinson, un físico, matemático y profesor de filosofía en la Universidad de Edimburgo, hablaba de los francmasones y también de los Illuminati y de sus conspiraciones contra las religiones y gobiernos de Europa. El caso es que ambas obras se basaban en creencias y suposiciones, sin argumentos sólidos que apoyaran sus teorías, pero aún así despertó de nuevo el interés por los Illuminati y fueron muy difundidas por Europa y por los recientemente constituidos Estados Unidos de América. Todo este nuevo revuelo en torno a los Illuminati les hizo estar en el imaginario de muchas personas durante unos pocos años más, hasta que de nuevo volvieron a caer en el olvido durante casi 200 años. Los Illuminati en la actualidad. En la cultura popular se ha instalado la creencia de que sus antiguos miembros siguen teniendo reuniones regulares de manera clandestina y que están detrás de todos los acontecimientos importantes de la humanidad. Banqueros, empresarios, políticos, dueños de medios de comunicación y muchos famosos forman parte de la antigua orden de los Illuminati y dominan el mundo desde la sombra. Así que hagamos ya la gran pregunta. ¿Sigue activa la antigua orden de los Illuminati? ¿Hay documentos que prueben su actividad en nuestro siglo? Bueno, pese a que muchos autores venden cientos de libros al respecto y otros publican documentales afirmando su existencia, la realidad es que no se tienen registros sólidos que respalden la existencia de esta organización. Tan solo hay teorías conspirativas de lo más estrafalarias y poco convincentes. Me hubiera gustado poder mostrarles algún fundamento sólido que respalde algunas de las teorías de su existencia en la actualidad, pero no he sido capaz de encontrar un argumento con la suficiente solidez y seriedad para ser aceptado como una prueba de que siguen activos en la actualidad. Pero entonces, ¿cómo es posible que existan estas creencias sin pruebas sólidas? Pues la explicación hay que buscarla en 1975, coincidiendo con los 190 años desde su prohibición en Baviera, cuando una obra publicada en los Estados Unidos hace despertar nuevamente el interés en los Illuminati. Se trata de una trilogía de ficción de los autores Robert Shea y Robert Anton titulada The Illuminatus Trilogy. En ella se relatan multitud de teorías de la conspiración sobre sucesos importantes en la historia de Estados Unidos, como la muerte del presidente Kennedy, o incluso que el mismo George Washington era en realidad Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Aún tratándose de ficción, esta obra sirvió para que las teorías de la conspiración se instalaran en el imaginario colectivo, y después de esto, Hollywood hizo el resto. Un claro ejemplo fue la última película del director Stanley Kubrick, antes de su misteriosa muerte, titulada Ojos bien cerrados. En esta cinta se tiene como protagonista a un doctor adinerado que se codea con las altas esferas y se ve involucrado en medio de un ritual Illuminati donde hay orgías y simbolismos satánicos. La trama se ve llena de clichés sobre lo que se supone que es un ritual de la orden Illuminati, con millonarios y pervertidos en un entorno de placeres prohibidos, algo que se aleja por mucho de los verdaderos ideales y objetivos de la orden de los Illuminati. De hecho, si tenemos que recurrir a hechos históricos para comprobar los supuestos aspectos satánicos de la orden, podemos ver que en la carta con las acusaciones a los Illuminatis que escribió Joseph von Utzschneider no menciona en ningún momento el lado sectario, y de haberlo, lo hubiera mencionado en la carta para incriminar de la peor manera posible a la orden. Otro ejemplo de cómo la cultura popular ha distorsionado la verdadera historia es el hecho de cambiar el símbolo que representa a los Illuminati por el ojo de la providencia. Ese ojo dentro de un triángulo que se puede encontrar en multitud de iglesias y edificios masónicos y que incluso está presente en el billete de $1 estadounidense.
un símbolo muy utilizado por los masones para representar a Dios, pero que nada tiene que ver con los Illuminati y su verdadero símbolo, el búho de Minerva. En el apartado de las novelas, tenemos al afamado escritor norteamericano Dan Brown, que también ha sabido aprovechar el fenómeno de los Illuminati para sus novelas y ha contribuido a enriquecer la imaginación de sus lectores. Pero si algo ha servido en los últimos años para difundir las teorías conspirativas sobre los Illuminatis, han sido las redes sociales. Vivimos en la época de la desinformación, donde una mentira sin fundamentos puede llegar a ser más creíble que una verdad con pruebas. Un fenómeno que ha servido para difundir las teorías más estrafalarias, absurdas e increíbles, pero que sorprendentemente son las que se han instalado en las creencias populares. En la actualidad, algunos colectivos se autoproclaman los sucesores de los Illuminati, incluso ponen su nombre o una variación de este para identificarse con ellos, con la clara intención de generar interés y atraer a más personas. Pero lo que sí está claro es que estas organizaciones ni son secretas, ni tienen poder, ni mucho menos la capacidad de dominar el mundo. Seguramente antes de entrar a ver este video, no te imaginabas la historia real de los Illuminatis y toda la ficción que les rodea, una orden secreta que solo tuvo 9 años de existencia, pero que aún así supo perdurar en la conciencia colectiva durante cientos de años. Ahora el veredicto final está en tus manos. ¿Crees que en la actualidad sigue existiendo una orden secreta que domina el mundo? ¿A qué se debe que tantas personas crean en la existencia de estas sociedades secretas? Me encantaría conocer tu opinión. La puedes escribir abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.